Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN. Este espacio ha sido creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más del planeta en el que habitamos. Cómo ser una mejor especie dentro de este planeta, cómo no hacer tanto daño, cómo no agredir tanto a este maravilloso planeta que nos tiene, nos mantiene y nos sostiene con amor, con paciencia, con toda la generosidad y al que no le tratamos siempre muy bien, que digamos. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el MAN. Tenemos un tema sumamente interesante, como todos los temas que presentamos los días martes. Tenemos un tema que estamos siempre al pendiente de esto, porque a veces mucho hablar de algo lo vuelve cotidiano y nos olvidamos de que hay un problema real. Es como se dice, por ejemplo, del tema de los perritos en estado de calle, ¿no? Ya el perrito en estado de calle es como parte del paisaje, básicamente, y nos olvidamos de que es un verdadero problema, un problema de salud pública. Esto pasa también con el Yasuní. Siempre hablamos, siempre se escucha algo, que el Yasuní esto, que el Yasuní lo otro, que la consulta, que si no la consulta, que si es que se explota, que si no se explota. Pues a veces nos perdemos entre tanta información y no comprendemos y no alcanzamos a determinar cuán grande es el problema, cuán grande es el peligro que se cierne sobre el Yasuní. Por eso vamos a conversar sobre este tema. Pero antes tenemos una pequeña noticia, ya saben, que siempre les tenemos algo diferente a lo que pasa en el mundo o en el país y que ha llamado la atención. Bueno, recuerdan que la semana anterior así hice una mencioncilla de este pequeño felino que encontraron en una, esto decía la noticia, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Guayaquil. Un gatito ahí parado viendo qué es lo que pasaba en la sala. Pues claro, obviamente esto implica una falla en la seguridad y una falla en el tema sanitario, ¿no? Es preocupante que un animalito de casa o de calle esté en una zona que debería ser sumamente aséptica y sumamente limpia. Pues bueno, no estaba en una UCI, por cierto, no estaba en una UCI, estaba en una unidad de cuidados medios, nada más. No deja de ser preocupante, por supuesto, pero vamos a saber qué es lo que pasó con este gatito y qué conllevó la aparición de este animalito en un hospital. Aparición de gato en la sala del Teodoro Maldonado reveló un aumento de colonias en hospitales de Guayaquil y las autoridades están ya atendiendo el problema. La existencia de felinos deambulando en los pasillos y hasta en las salas de atención médica se ha vuelto frecuente en los hospitales de Guayaquil, sobre todo porque ha aumentado la población de gatos. Tanto felinos adultos como pequeños recorren a diario los espacios y son alimentados por el propio personal de las instituciones y además por los visitantes. Esta semana se viralizó el video, la semana anterior, se viralizó el video de un gato que estaba entre la pared de la sala de cuidados intermedios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur. Allí había llegado luego de la limpieza de ductos y mantenimiento que se realizan en el sanatorio, según informaron los directivos. Luego de esta novedad se verificó que en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay más de 10 gatos, detalló Shirley Moreno, directora de la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil. Luego de esta novedad, pues se verificó la presencia de estos animalitos y comentó el equipo técnico que en ese hospital, y al Luis Bernaza de la Junta de Emergencia de Guayaquil fueron para identificar cuál es la población de felinos e iniciar una intervención respectiva. ¿En qué consiste esta intervención? Moreno explicó que se revisará a cada uno de los gatos para saber la condición de salud, medicarlos porque pueden tener enfermedades que son lastimosamente muy típicas de los gatitos, como la bartonela, leucemia felina y sobre todo en gatitos que están descuidados, ¿no? Pues que viven solitos sin ninguna protección. Por otra parte, la intervención también consiste en ubicar un solo punto de alimentación en zonas alejadas de los hospitales. Luego de que estén completamente sanos, se los va a esterilizar y posteriormente se los dará en adopción dentro de los mismos hospitales como etapa inicial. Por ejemplo, dicen, Luis Bernaza tiene como 1.500 empleados y aproximadamente 40 gatos. Entonces es posible que los gatitos consigan hogar dentro de los mismos trabajadores del hospital.
Moreno indicó que uno de los problemas principales que evidenciaron es que les ponen a los gatitos comida en cualquier parte, incluso dentro de las salas de atención. Por eso los animales vuelven a entrar. En esto coincidieron los médicos del Teodoro Maldonado. Ellos explicaron que es muy normal ver cómo les dejan bandejitas para poner las pepas en cualquier lugar. Ya que los hospitales se encargarán de pasar el comunicado de que está prohibido alimentar a los gatitos dentro de las instalaciones. Solo se los dará en un lugar alejado, según manifestó Moreno. Eh, Ella comentó también que la visita se realizó en ambos hospitales y que tienen programadas otras inspecciones en la Unidad Médica Valdivia, en el León Becerra, en el Roberto Gil, en la Tarazana y en el Hospital Los Ceibos. La directora de Bienestar Animal explicó que se habló con representantes de cada hospital para mantener el convenio hasta concluir con esta intervención para controlar la población felina. Y también puntualizó que está prohibido para las autoridades de los hospitales botar a los gatos. Está absolutamente prohibido. Ya se habló con ellos, se realizó un trabajo coordinado, no se va a tocar a los gatos de ninguna manera porque pueden tener una sanción municipal, según manifestó Moreno. Eh, Eso es lo que dice el periódico, ¿no? Esperamos, de verdad, ya sabes que disculparán nomás, pero así como mucha confianza no se les tiene las autoridades, pues entonces esperamos que en realidad se realice así la intervención, que sea de esta forma la intervención. No nos olvidemos que si los gatitos se convirtieron en un problema, si los perritos se convirtieron en un problema, es porque nosotros nos convertimos en un problema para ellos. Fuimos nosotros quienes pues les hicimos tan prolíficos y les dotamos de tanto alimento, digamos, entre comillas, y esto hace que los animalitos se reproduzcan sin control. Somos nosotros los responsables de frenar esta problemática de salud pública. Esperamos, de verdad, esperamos que esto se solucione de esta manera, de una forma técnica, de una forma responsable y sobre todo respetuosa con los animales que, aunque no lo veamos, son también víctimas. En este caso, estos animalitos también son víctimas. Cualquier animal que debería estar en una casa y está en una calle es una víctima de abandono social. Y también revela un poquito la problemática de salud, ¿no? Cómo estamos de mal realmente en el tema de salud en el Ecuador. Bueno, ahora sí, vamos a ir al tema que nos ocupa. Vamos a conversar respecto al Yasuní. ¿Qué pasa con el Yasuní? ¿Qué hay de nuevas con el Yasuní? Como decía, siempre estamos escuchando que el Yasuní aquello, que no sé qué, que si se explota, que si no se explota, que es merengue, no es merengue, que la consulta que va o no va. Y muchas veces nos perdemos en medio de tanta información. Para ubicarnos en la información, nos hemos referido a este tema y queremos conversar con una persona que le sabe de todas a este tema. Estamos con Antonella Calla. Antonella, bienvenida. Ella es feminista, antiespecista, nos encanta esto. Es integrante del colectivo Yasunías. Bienvenida, Antonella, a Conversando con el Man. Hola Maritza y un saludo a todas, todos los que están escuchando. Muchas gracias por la invitación, qué lindo espacio el que tienen acá. Muchas gracias Antonella. Tratamos aquí de tocar todos los temas y consideramos que es un tema sumamente relevante, sumamente importante y que pues necesitamos conocer un poco más. Antonella, como decía, de tanto hablar del Yasuní, se nos vuela la teja. Cuéntanos un poquito de la ubicación, por qué es tan importante, por qué es estratégicamente tan fundamental obviamente proteger toda la naturaleza es muy importante, pero ¿por qué estamos tan centrados en el Yasuní? ¿Qué pasa con el Yasuní? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué extensión tiene? Sí, bueno, así es. Son tantos años hablando del Yasuní, de la problemática, de las consultas, que sí, ajá, a veces nos olvidamos incluso del territorio como tal. Bueno, el Yasuní es un parque nacional, declarado parque nacional, pero también es considerado reserva de la biosfera por la UNESCO. El Yasuní, a ver, es un territorio muy diverso y también, por lo tanto, también es
un territorio muy complejo. Está ubicado al norte de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, toda la Amazonía en general, no solo la ecuatoriana, sino el bosque amazónico que tiene América del Sur es un bosque bastante diverso y importante además porque es un pulmón del mundo, ¿no? Sin embargo, y no solo pasa en el Ecuador, es un pulmón del mundo que está siendo atacado por diversas actividades extractivas, ¿no? Como ya sea la petrolera, la maderera, y bueno, más en la Amazonía brasileña, ¿no? También incluso los monocultivos, y menciono esto aquí porque justo estamos en un programa en donde hablamos de antiespecismos, ¿no? En donde está siendo arrasada mucho para crear pastizales para el consumo de carne, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver la Amazonía como primero un territorio muy amplio, que no solo es del Ecuador y que tiene diversas problemáticas. Pero en la parte de acá de la Amazonía del Ecuador y específicamente en el Yasuní es considerado uno de los lugares más megadiversos del mundo. Eh, Tiene una diversidad increíble de especies animales, de animales no humanos, pero también de especies vegetales. Y además es el hogar de los dos últimos pueblos aislados del Ecuador. Y ¿quiénes son los últimos pueblos aislados del Ecuador? Son pueblos indígenas que en un momento, cuando se hizo el contacto por parte de algunos misioneros en la Amazonía, ellos decidieron no hacer el contacto y decidieron internarse en la selva. Entonces son pueblos que no viven bajo nuestras lógicas occidentales, que tenemos internet, que vamos a la farmacia, que vamos al supermercado, sino que la selva amazónica es su hogar. Ellos viven de la selva, viven y viven en la selva y digamos, tienen una noción de casa que tal vez nosotros tenemos nuestra casa y siempre sabemos que llegamos a dormir ahí, ¿no? Sino lo que se conoce de estos pueblos es que su hogar es es todo el Yasuní, ellos caminan por largos periodos de tiempo en todo el Yasuní, ¿no? Y bueno, el problema es que lastimosamente en toda esta zona, en toda la región amazónica en general, lo que se hizo cuando inició la explotación petrolera hace más de 50 años, es que se dividió en bloques petroleros, ¿no? Y eso también pasó con el Yasuní, sin importar que habían pueblos indígenas de contacto, que ya tienen contacto, digamos, de reciente contacto y no contactado, ¿no? Sin importar que esos territorios no son territorios vacíos, son territorios que habitan humanos, pero también habitan miles de millones de especies no humanas, ¿no? Y bueno, actualmente el Yasuní en sí tiene varios bloques petroleros, pero digamos, nosotros como cuando se realizó, cuando nosotros propusimos dejar el petróleo del subsuelo, nos basábamos en un bloque en específico, que es el que está es como el corazón del Yasuní, ¿no? Que es el bloque 43, en donde hay algunos campos petroleros, que es Ixpingo, Tambococha y Tiputini. De eso obviamente ya han pasado muchos años y lastimosamente ya inició la explotación petrolera en alguno de estos campos, digamos, queda un porcentaje del Yasuní que todavía se puede salvar y otra parte, lastimosamente, ya hay explotación petrolera, ¿no? Pero bueno, después ya viene el tema de la consulta, que lo podemos ya ir hablando más adelante. Eso es un poco el Yasuní, ¿no? ¿Aló? Perfecto, Antonella. Siempre, sí, ¿me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? sí. Sí, ok, listo. Antonella, mucho decimos, se escucha mucho de la explotación petrolera y decimos, bueno, esto es un ingreso para el país.
nos provee de recursos, da trabajo, bla, 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 ¿no? Siempre se nos planteó la explotación petrolera y ahora la minera también como la gran panacea de donde vamos a sobrevivir el resto de nuestra existencia. Eh, y se cree, pues obviamente las personas que no han frecuentado estos espacios piensan que es solamente llegar, meter el tubito y sacar el petróleo y listo, ¿no? Entonces decían, la menor si no se va a afectar nada del Yasuní, tranquilos, bla, bla. Pero la cosa no es así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se abrió un nuevo pozo, un nuevo campo en donde se explota. ¿Qué implica esta explotación dentro de un área tan sensible como el Yasuní? Sí, es bien importante eso, porque recordemos, regresemos a 9 años atrás cuando se declaró la explotación del Yasuní. Y por la sensibilidad de la zona, es una zona que en ciertos periodos del año se inunda, ¿no? Y se vuelve pantano, es muy pantanosa. Entonces es una zona más sensible, digamos, frente a un derrame de petróleo, porque es mucho más fácil, es mucho más difícil contener el derrame, ¿no? Entonces recordemos que justo por esta sensibilidad cuando el gobierno de ese entonces insistió en explotar el Yasuní, dijo, pero tranquilos, nosotros lo vamos a hacer con la mejor tecnología de punta, ¿no? Eh, entonces no tienen por qué quejarse. Y han pasado 9 años y vemos que la realidad es totalmente distinta, ¿no? Cuando se declaró la explotación del Yasuní por parte de la Asamblea Nacional, se dijo que iban a haber senderos ecológicos para no abrir carreteras y no impactar en la biodiversidad, porque para abrir un pozo petrolero no es que, como tú decías, se abre el pozo ya, sino se necesita toda una infraestructura, crear accesos a ese pozo, entra mucho material, se deforesta bastante, ¿no? Entonces, primero, bueno, se dijo esto de los senderos ecológicos, se dijo que se iba a explotar con la mejor tecnología de punta. Y lo que vemos luego de 9 años es que no hay senderos ecológicos. Los senderos ecológicos, si uno ve en el diccionario, son senderos en donde son trochas, digamos, donde va caminando una persona, ¿no? Pero lo que vemos ahorita, la realidad, es que hay carreteras en el Yasuní con más de 15 metros de ancho y más podrían llegar hasta 60 metros de desbroce para hacer la carretera. Han habido derrames en el Yasuní, derrames de petróleo, y también incluso hay mecheros. Los mecheros son como muy tradicionales ver lastimosamente en la Amazonía ecuatoriana, que es donde se quema como el gas en las estaciones de petróleo o cerca de estas. Y hay mecheros también en el Yasuní, nosotros eso hemos comprobado, ¿no? Entonces, tal tecnología de punta es totalmente falsa y obviamente esto tiene un impacto para todos los animales humanos y no humanos que habitan en la zona, ¿no? Impacto que lastimosamente no ha importado, han pasado diferentes gobiernos y simplemente no les ha importado y han priorizado el tema de la explotación petrolera. Y ahí es importante anotar otra cosa, tú justo al inicio mencionabas, ¿no? El tema económico. Y frente a eso nosotros, digamos, hay diferentes como aspectos para responder, porque sí, a nosotros nos caen mucho, digamos, los diferentes actores del gobierno con ustedes qué pretenden, dejar las arcas del Estado vacías porque quieren detener la explotación en el Yasuní, ¿no? Son unos extremistas. Y no es así. Y podemos analizar el tema desde diferentes formas, ¿no? Una desde el enfoque de derechos humanos, es que finalmente hablamos de vidas que habitan en esta zona y que el petróleo o la extracción petrolera no puede estar por encima. Es decir, si mañana encontraríamos yacimientos de petróleo en la González Suárez, no diríamos, no importan esas vidas, ¿no? Hay que explotar nomás. No diríamos eso. Diríamos, no, ahí vive gente, no les vamos a dejar sin casa a esas personas. Eso mismo pasa en el Yasuní, pero como son pueblos que históricamente han sido olvidados por los gobiernos y también por la sociedad ecuatoriana, que responde también a un tema de un racismo estructural que no se reconoce a estos otros pueblos, eh,
Entonces no importa que destruyamos sus casas, o incluso también desde una mirada también como especista podríamos decir, solo son animales, solo viven animales ahí, ¿no? No importa que vayamos a destruir su hogar. Entonces, ese es como desde un enfoque, ¿no? Los pueblos tienen derechos, incluso los pueblos aislados, tienen derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador. Los pueblos indígenas también, de reciente contacto, también tienen derecho a su territorio. La naturaleza tiene derechos también, entendida como un ecosistema. Entonces, desde el tema de derechos, digamos, no hay justificación para explotar el petróleo ahí. Ahora, vamos también al tema económico, dejando, digamos que no nos interesaría, ¿no? El tema de derechos como lo ha hecho el Estado y solo interesa el tema económico. Y lo que han dicho es, claro, pero de ahí sale la plata para el Ecuador cuando se inició la explotación petrolera en el Yasuní. ¿Qué se dijo? Necesitamos de esa plata porque vamos a invertir en educación, en salud para la gente más necesitada del país, ¿no? ¿Qué ha pasado luego de 9 años? Ya 9 años se lleva extrayendo petróleo en el Yasuní. Lo que vemos es que deja un territorio más empobrecido en la zona porque hay contaminación, porque ya no hay, tal vez en algunos lugares, agua limpia, o hay una pérdida de tal vez alguna de diversidad, ¿no es cierto?, por el propio impacto de la actividad petrolera. Y lo que vemos acá es que no hay educación accesible para el pueblo, no hay salud, no hay acceso a la salud para el pueblo, no hay medicinas en los hospitales. Y eso no solo vemos estos 9 años, sino vemos en la historia de este país desde que inició la explotación petrolera. ¿Y a qué responde? Es que finalmente la plata del petróleo históricamente ha ido a enriquecer unos pocos, a las élites de siempre en este país. No ha sacado de la pobreza a los sectores populares o más empobrecidos, sino siempre ha servido para unos pocos, para generar más riqueza en un cierto sector y ya. Y a costa obviamente de otros pueblos. Veamos lo que pasó con Texaco en la Amazonía, ¿no? ¿Quiénes se enriquecieron ahí? Los mismos de siempre. ¿Cómo quedó la Amazonía en la zona que se explotó Texaco? Contaminación, una pérdida de biodiversidad enorme, y además con gente que hasta el día de hoy está muriendo con cáncer por la explotación petrolera, ¿no? Y esas cosas son las que no se contabilizan, ¿no? Solo el gobierno siempre te habla de los réditos económicos que sale de la explotación petrolera, pero no te está hablando de cifras económicas de qué está pasando con toda esa gente que ahorita, por ejemplo, en el caso del caso Texaco, tiene que costearse sus tratamientos de cáncer que surgieron a partir de la explotación petrolera y la contaminación, ¿no? O qué pasa con toda la contaminación que dejó Texaco y que dizque remediaron y no hay tal remediación, o en el Yasuní mismo, cuál es el costo ambiental también que está dejando la explotación, ¿no? Entonces, como que siempre mirar, digamos, desde este otro lado que el gobierno y sus intereses y las élites que gobiernan no quieren como que veamos y solo se centran en, claro, nos van a dejar sin plata para medicina o para educación. Sí, pero no tenemos ni siquiera para eso, ¿no? O sea, en este país, en este momento, ni siquiera hay para eso. Y se sigue explotando el Yasuní y otras zonas de la Amazonía, ¿no? Y es porque el petróleo no está yendo para eso. Y si en verdad quisieran solventar esos gastos, se cobrarían impuestos a las personas o empresas más ricas de este país. Y no es así, ¿no? Entonces, eso es como un poco respondiendo con el tema económico, que es como siempre salta en el tema del Yasuní, ¿no? Sí, y es un tema que es facilito de calar en la gente, porque es lo primero que te dicen. Lo primero que dicen, pero ¿y de dónde sacamos la plata? O sea, ¿tienes plata ahorita? La explotación minera ya tiene
muchísimos años en el país y seguimos sin tener plata. Y es lastimosamente el mismo discurso con el que están vendiendo la explotación minera. Es el mismo discurso. La minería nos va a sacar de pobres, va a dar trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y la riqueza del país, no sé qué. Cuando sabemos perfectamente pues, que los réditos producidos por el petróleo, por las minas, pues van a bolsillos de pocos. Y hay un problema bastante grave, Antonella, que se da ante la inacción, ante la desaparición del Estado en ciertas poblaciones. Aparecen las petroleras, las empresas petroleras, como los grandes ayudadores de la comunidad y ponen sus dispensarios médicos, les dan que las maletitas para la escuela, que los cuadernitos, que no sé qué. Entonces, ante la no aparición del Estado en estos territorios para cubrir las necesidades básicas, aparece el famoso greenwashing de las petroleras y lastimosamente funciona, porque a una persona pues, que ya le cae la colegiatura del guagua y tiene que pagar un montón de cosas y se le enferma el otro guagua y si es que le cae una ayuda, va a ver como realmente la gran ayuda, ¿no? Entonces se meten al bolsillo un poco a la población de esa manera y eso se ha visto mucho con las mineras y las petroleras y eso es sumamente, sumamente grave. Antonella, bueno, ahorita, ¿cuál es la situación del Yasuni? ¿Qué pasa ahorita, digamos, en tema de explotación y jurídicamente con el Yasuni? ¿Qué pasó con la consulta que nunca fue, que nunca se llegó a dar, a pesar de que, pues, supuestamente no se validaron las firmas? Cuéntanos un poquito ya en el tema frente al Estado, ¿cómo estamos con respecto al Yasuni? Sí, bueno, a ver, es importante en el Yasuní, a nosotros hablamos del bloque 43 y Tambococha y Tiputini son como dos campos petroleros en donde ya se ha avanzado en la explotación petrolera y se ha iniciado con Ishpingo. Por eso estamos como en un momento bien clave ahorita para detener la explotación petrolera y que no siga avanzando en lo que queda del bloque 43, ¿no? Entonces, a ver, tenemos como varias cosas, digamos, en el tema legal. La primera, antes de la consulta, que incluso viene desde hace 16 años, cuando ni siquiera existía Yas Unidos, y es que hace justo 16 años, a ver, primero, antes les hablaba del tema de los pueblos aislados. Los pueblos aislados han sido cada vez más acorralados por los bloques petroleros que se ponen en el Yasuní, y esto ha causado un conflicto muy fuerte en el territorio, ¿no? Y esto ha desembocado en algunas masacres, en donde en algunas de ellas han habido más de 30 personas asesinadas de los pueblos aislados. También han muerto personas de las empresas petroleras o madereras. Ha sido es muy fuerte el conflicto en la zona por la extracción, ya sea de petróleo, sobre todo de petróleo, pero también de la tala de árboles, de la extracción de madera, ¿no? Entonces, esto desembocó en que hace 16 años se ponga el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Raúl Moscoso y Fernando Ponce, dos personas decidieron poner esto frente, viendo a la falta de acción del Estado ecuatoriano para hacer algo en el territorio y detener todas estas masacres que estaban sucediendo, ¿no? Después pasan los años, a esta petición se suma también la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y después en el 2013, 14, cuando nacemos los Días Unidos, también nos sumamos a esta petición. Entonces, somos varios actores, dos colectivos, digamos, Días Unidos y la CONAIE y personas individuales, que comenzamos a impulsar también el caso ya internacionalmente, viendo que el Estado lo único que le interesaba es sacar petróleo del Yasuní y no respetar la vida de los pueblos que habitan en el Yasuní. Finalmente, este año la verdad ha sido como un año histórico en el tema legal para el Yasuní en general,
porque después del caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo organismo de derechos humanos en la región y también tiene muchos casos y por lo tanto los procesos ahí se demoran bastante, ¿no? Tanto es así que el caso por fin llegó a ya tratarse en la Corte luego de 16 años de estar esperando, ¿no? Y fue tratado por la Corte Interamericana recién, hace un mes, me parece que fue en agosto, ajá, y fue algo histórico, porque pueblos aislados, aquí en el Ecuador de lo que conocemos, quedan solo dos, ¿no? Los Tagairi y Taromenal, de lo que se conoce. Y en otros países que también tienen selva amazónica, como Brasil, como Perú, hay también todavía pueblos aislados, ¿no? Pero es la primera vez que llega a la Corte Interamericana un caso sobre pueblos aislados, impulsado desde el Ecuador, y esto es muy importante porque la sentencia que pueda haber en este caso va a marcar precedentes para todos los países en donde hay pueblos aislados todavía, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pudimos ir a la Corte Interamericana escuchó, como digamos, a los peticionarios, también obviamente escuchó al Estado, fue lamentable el papel del Estado, una vez más demostró una profunda ignorancia sobre el tema a los funcionarios que fueron a representar, y lo único que les interesaba era defender a toda costa la explotación petrolera, desde una profunda ignorancia de qué implica y cómo es la vida de los pueblos aislados, ¿no? Pero bueno, es algo histórico, ahora esperamos la sentencia de la Corte, que puede darse entre los siguientes 6 meses, no se sabe. Entonces, esa es como una de las cosas legales como muy importantes que han sucedido, que además ya no solo compete al bloque 43 del Yasuní, sino como a otros bloques también en donde han habido masacres de pueblos aislados. Y si algo permíteme, sí, quería comentar que es interesante, ¿no? El Ecuador, más allá de los grandes problemas que hay, de los graves problemas que hay, pues realmente se muestra como un pionero en muchísimos temas ambientales y de protección y defensa de los animales. Es interesante, ahora que mencionabas que es la primera vez que un juicio así va a la Corte Interamericana, pues también fue la primera vez, el primer país que declaró los derechos de la naturaleza en la Constitución, el primer país que la primera sentencia histórica a favor de los derechos de la naturaleza en una corte, con el caso del bosque protector Los Cedros. Tenemos pues ahora ya la LOA, que determina a los animales como o pretende que crean una ley, y los animales ya son sujetos de derecho en el Ecuador. Entonces es interesante, se han hecho cosas interesantes y vale puntualizar una cosa. ¿Quién está detrás de esto? Son activistas de la sociedad civil. Estas cosas se consiguen no gracias a los gobiernos ni al Estado. Se consiguen aún a pesar de los gobiernos y el Estado. Así es que meter bulla y hacer relajo funciona, señores. Aviso, no, digo sí, nomás. sí, es fundamental lo que dices, ajá, es que todo, si vamos a Montecristi, cómo se consiguen los derechos de la naturaleza, es porque hay organizaciones sociales que estuvieron haciendo presión, hay gente movilizándose todo el tiempo en estos diferentes ámbitos a favor de los derechos, y desde ahí han habido un avance progresivo de derechos hacia, por ejemplo, los no humanos, con el caso de Estrellita también, ¿no es cierto? Y desde ahí es fundamental en eso, la movilización y la capacidad de organizarnos, porque si nos quedamos sentados esperando a que haga algo el Estado o los diferentes gobiernos de turno, o sea, aquí no pasa nada. Y sí, creo que es muy interesante en eso, digamos, como la sociedad, el pueblo ecuatoriano, cómo se ha movido para como promover estos diferentes causas que para mí siempre son como hermanas, por eso siempre, digamos, desde hace Total. 11 años llevo, digamos, en el tema de los antiespecismos, después ya me enfoqué más en el tema del yasunino, pero siempre estoy como ahí, porque finalmente son como también violencias estructurales que actúan juntas, ¿no? Tanto el tema patriarcal, el tema extractivista, el tema especista.
Entonces siempre como que no podemos estar en todo, pero sabemos que ahí tenemos que hacer como un frente común, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de lo legal en el Bien. Yasuní, es, esa es una. Y la otra que es como justo lo que hablábamos al inicio, ¿qué pasó con la consulta del Yasuní, no? Por Que favor. muchos, ajá, o sea, muchos ya tal vez hasta se olvidaron, no saben, pero no saben bien en qué terminó. Y bueno, ahí hagamos un poco de memoria, ¿sí? En el 2013-14, cuando nacimos los Días Unidos, nacimos justo porque recordemos que en el gobierno de ese entonces había tomado desde justo de lo que hablamos, por iniciativa de la sociedad civil, había tomado esta iniciativa de dejar el petróleo en el Yasuní en el subsuelo a cambio de que los países que históricamente han contaminado, es decir, los países del norte, compensen al Ecuador económicamente para que no se extraiga, no se explote el petróleo del Yasuní, ¿no? Esa es una iniciativa que nació de la sociedad civil, que después fue tomada por el gobierno de ese entonces, ¿no? Finalmente, el gobierno de ese entonces siempre tuvo un plan B, que nosotros decimos que es el plan A, que era explotar el Yasuní, digamos. Nunca tuvo la intención de verdad de impulsar esta iniciativa. Por lo tanto, esto fue evidente cuando se comenzó a pedir la plata a los países del norte, porque tan mala fue también la estrategia del gobierno que no le interesaba, que no había confianza de los países del norte para decir, les damos plata. Unos decían, pero si ya están explotando en el bloque 31, ¿cómo sabemos que no van a explotar aquí? No había esa confianza, porque el gobierno nunca le interesó de verdad esa iniciativa, ¿no? Lastimosamente no hubo plata, y lo que hizo el gobierno es declarar la explotación del Yasuní. En ese contexto nacemos los Días Unidos, hicimos qué hacemos para parar la explotación en el Yasuní, ¿no? Y somos el primer, como la primera iniciativa ciudadana de consulta popular que se puso a recolectar firmas para dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní. Para ese momento no se habían hecho las consultas de Quimsacocha, de Cuenca, que ya se las hicieron en años anteriores. Eh, entonces era como la primera consulta, ¿no? La primera iniciativa de consulta popular. Nosotros recogimos cerca de 757,000 firmas a nivel nacional para que se dé la consulta popular de que si la gente, los y las ecuatorianas querían que se deje o no el petróleo en el subsuelo, ¿no? Recordemos, la pregunta era, ¿está usted de acuerdo que el petróleo del Yasuní y TT Bloque 43 se deje en el subsuelo? ¿Sí o no? Entonces la gente tenía que firmar para que nosotros teníamos que recolectar el 5% del total del padrón electoral a nivel nacional para poder ir a consulta popular. Recolectamos más de ese 5%, llegamos al CNE, señor CNE, aquí están las firmas, verifique. Y lo que pasó es que, claro, recordemos que en ese momento no, el gobierno, como ya había declarado la explotación del Yasuní, pero por intereses políticos no le interesaba que se consulte el tema del Yasuní, lo que hizo es impedir que haya la consulta popular a través de decir que las firmas que habíamos presentado estaban mal, eran falsificadas, estaban de manera incorrecta, ¿no? ¿Y cómo hizo esto? A través de mecanismos como cambiar los estatutos en medio de la recolección de firmas, decir que el gramaje del papel era incorrecto, que el color del esfero, por cosas de forma, se boicoteó la consulta popular de Estados Unidos a través de un fraude, evidentemente. ¿Por qué digo evidentemente? Porque después, justo una investigación de Manolo Sarmiento, que es un documentalista muy reconocido en el Ecuador, demostró Gracias. cómo se había hecho fraude, ¿no? Al colectivo. Entonces, bueno, finalmente pasó eso, pero pese a que ha sido un proceso muy agotador, ha durado 9 años, nunca bajamos los brazos, digamos, la batalla en el campo de lo legal, aunque es muy cansado en las instituciones del Estado, al menos cuando están atravesadas por Sí. intereses extractivistas o que responden a ciertos actores políticos, porque no actúan bajo derecho, ¿no? Sino bajo intereses
políticos o económicos. Y finalmente, en el 2019, el CNE, el mismo CNE que está ahora, aprobó un informe que había hecho el CNE mismo, en donde se reconocía que hubo fraude, ¿no? Y lo que procedía en ese momento era que, por lo tanto, ya se reconocía, entonces el CNE tenía que dar ya paso a dar el certificado de que nosotros cumplimos con las firmas. Este CNE, por diferentes intereses, no dio ese certificado y una vez más nos negaron la consulta popular. Después fuimos al contencioso de lo electoral, nos negaron de nuevo y pusimos en la Corte Constitucional, que ya es el máximo organismo, ¿no? Y después la Corte Constitucional a finales o inicios, no creo que fue a finales del año anterior o inicios de este, no recuerdo, finalmente dijo, bueno, es aquí, ajá, el contencioso de lo electoral no actuó bien, tiene que revisar de nuevo este proceso, y regresó la causa. Y a mediados de este año, el contencioso de lo electoral volvió a revisar la causa, pero con otros jueces, y reconoció y dictó reconoció que sí que este informe del CNE que dio en su momento era válido y que había habido fraude al colectivo Yes Unidos, a las firmas que presentó en su momento, y que por lo tanto el CNE tenía que dar el certificado de que sí recolectó las firmas. Y eso pasó ya esta semana, hace 8 días justo, que fue algo histórico, es que el CNE, luego de 9 años, por fin dijo, ustedes colectivo Yes Unidos recolectaron las firmas que tenían, pueden seguir con el proceso. Luego de 9 años, yo hasta ahora todavía no me lo creo, porque de verdad han sido 9 años bien, bien duros, ¿no? Y esto obviamente es histórico, o sea, fue la primera iniciativa, pero además hubo un fraude muy, muy evidente y por fin reconocen que pasó esto, ¿no? Ahora, el CNE ya reconoció, pero recordemos que en ese momento, hablo del 2013, la Corte Constitucional tenía un mecanismo que después reconoció la otra Corte Constitucional, que era un mecanismo para boicotear estos procesos de consulta popular, porque lo que decía la Corte Constitucional de ese momento era, ustedes vayan a recolectar las firmas, una vez que tengan y el CNE les apruebe, ahí recién vamos a ver la constitucionalidad de la pregunta, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Qué impresionante. Bien tramposo. Ajá. Por suerte, la Corte Constitucional nueva dijo, no, esto no permite un ejercicio real de participación, ¿no? Entonces, lo que ya vimos que pasó, por ejemplo, que pasa ahorita en la consulta de Quito sin minería, es que primero la Corte dice, esta pregunta es constitucional, pueden ir a recolectar firmas. Entonces, una vez que ya recolectan firmas, eso ya se va a consulta popular, ¿no? Pero en nuestro proceso se está bajo las leyes de lo que dictó la anterior Corte Constitucional. Entonces, ahorita nuestra pregunta tiene que ir a la Corte Constitucional. Recién se tiene que dar el dictamen de constitucionalidad. Ahora lo que nosotros sí pedimos, exigimos a la Corte Constitucional, es que no puede cambiar la pregunta porque se estarían vulnerando los derechos de las cerca de 757,000 personas que firmaron en su momento para la consulta popular, firmaron sobre esa pregunta. Entonces sería también inconstitucional cambiar la pregunta ahora, ¿no? Entonces, ahora, bueno, estamos un poco en esa etapa y también, obviamente, lo ideal es que se pueda, esperamos que la consulta popular entre en las elecciones seccionales del 2023, ¿no? Ya se ha esperado bastantes años, 9 años, como digo, y si la Corte sigue dilatando este proceso, sería seguir vulnerando los derechos que ya se han venido vulnerando, no solo del colectivo Yes Unidos, sino de todas las personas que firmaron en su momento para que haya una consulta popular, ¿no? Y bueno, eso es como un poco en el momento en el que estamos. Es el panorama de la consulta popular. Es interesante, Antonella,
fijarse en un temita, ¿no? Esto no es democracia representativa, ¿no? Esto no es ir y votar, poner una rayita en un papelito para que alguien me dé decidiendo. Esto es democracia participativa y no es aleatorio, esto ocurre permanentemente. El Estado boicotea procesos de democracia participativa, los boicotea. Nosotros, pues la revocatoria que planteamos al alcalde Mauricio Rodas en su momento fue boicoteada por parte del CNE. Como pueden escuchar lo que nos comentaba Antonella, boicotean procesos en donde la gente no solamente tiene que ir a rayar para que un señor dé gobernando, no, está decidiendo sobre destinos, está decidiendo sobre conceptos, sobre cosas que quiere o no quiere. Es una manera de preguntarle a la gente sobre cosas más amplias de esta cara o esta cara, ¿no? El Estado boicotea procesos de democracia participativa porque a ellos les conviene mucho más la democracia representativa, ¿no es cierto? Les conviene que el mismo grupito decida, que el mismo grupito maneje, que el mismo grupito tenga el poder. Eso es importante recalcar. Voy a leer un poquito los mensajes que tenemos por acá. Mónica Cabrera Borges, ya siempre saluda a la Moni. Buenas, buenas, aguante Yasuni, aguante Yasuni. Rescate Animal Guayaquil, perdón, Rescate Animal Ecuador dice, un saludo desde Guayaquil. Desde acá estamos listas para apoyar las acciones que se necesiten para defender la consulta popular y promover el voto a favor. Mónica dice, ahora los animales también tienen derechos. Exactamente, que tú comentabas, pues que la naturaleza tiene derechos, los derechos de las personas, ahora también tenemos los derechos de los animales en el Ecuador. Y la Moni dice, es el mismo discurso taurino. Las supuestas pérdidas económicas que genera que no haya corridas de toros en Quito, exacto. La verdad es que es el mismo discurso de las élites de sus privilegios innegociados, totalmente de acuerdo, ¿no? Ni así sacáramos, pero una cantidad de plata impresionante, nada, absolutamente nada, paga vidas, paga hogares, paga la biodiversidad, paga nuestra agua, nuestro aire, el agravante que tenemos hacia la madre tierra, eso no lo paga nadie. Carlitos Campaña Gallardo dice, todo el apoyo a la consulta popular, todos somos Yasuni, esa es. Y dice también, meter bulla y hacer relajo funciona. Desde luego. Y pintar paredes y sacar adoquines funciona más porque les duele terriblemente. Así es, les duele más que las vidas, los adoquines y las paredes. Completamente de acuerdo, Carlitos. Luis Yupa dice, mucho se habla de la explotación y la expansión petrolera y de todos los efectos secundarios que devienen consigo, que ha sido justificado bajo la premisa de la economía del país. Por otro lado, también está la minería y mucha de ella ilegal, pero ¿quién habla de cómo llega el agua que consumen las grandes ciudades, particularmente Quito? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, mi querido Luis. Se construyen vías, represas, se fragmentan hábitats y la campaña expansiva de seguir construyendo proyectos de captación de agua continúa. Y muestra de aquello es el proyecto Chalpi, ubicado en Napo, Papayacta. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad ambiental y social de estos proyectos o empresas? Es una pregunta bien fuerte. Mi querido Luis, vamos también algún momento a tener un programa hablando del tema de espacios de captación de agua porque es sumamente preocupante y sumamente importante. Es una excelente sugerencia, mi querido Luis, muchas gracias. Carla Estefanía, ojalá algún día podamos hablar de que sea un éxito histórico que no se extraiga más petróleos y minerales. Sería lindísimo seguir entrando en los number one del mundo, consiguiendo que no se extraiga más petróleo y minerales, dándonos cuenta de que la verdadera riqueza de un país está encima de la tierra, no debajo. Mi querida Antonella, estamos entonces en compás de espera por esta extraña decisión de que primero pues recolectar las firmas y después decidir si es que vale o no vale. Qué cosa tan absurda, ¿no? Pero bueno, esperamos que pase la pregunta. Veamos los dos escenarios. ¿Qué ocurriría si la pregunta no pasa? Sí, bueno, la pregunta va a pasar ahora, el peligro, y por eso les invitamos a todas y a todos y todes a estar como muy alertas, es a que la Corte Constitucional pueda hacer modificaciones sobre la pregunta, ¿no? Porque ya han pasado 9 años, porque algunas partes del Yasuní ya están explotadas,
Entonces, desde ahí sí les pedimos como estar alertas porque, como decía antes, o sea, no se vulneran solo los derechos de las personas de Yasuní, sino de todas las personas que firmamos en su momento por el Yasuní, que son cerca de 757,000 personas a nivel nacional. Y desde ahí, o sea, justo en los comentarios, ¿no? Como todos somos Yasuní, y es así, o sea, recordemos que si bien porque todas además llevamos diferentes causas y eso nos vemos tal vez a veces dispersado, pero finalmente digamos, la defensa del Yasuní no es algo de Yasunidos o del colectivo, no, sino recordemos que y fue impulsada a nivel nacional, o sea, y desde ahí como que también tenemos como que exigir que no se vulneren como esos derechos. Entonces desde ahí como que también les invitamos como a estar como alertas de como lo que pase en este proceso, ¿no? Por una parte. Y la otra sí quería como acotar así brevemente esto que decías, Maritza, justo el tema de la democracia directa, ¿no? Y la importancia que tiene de dejar primero de delegar en otras personas que decidan sobre la vida en sí de nosotros, de otros animales humanos, no humanos, y nosotros también ser actores y partícipes de esas decisiones y no dejar a terceros que solo van a responder a sus propios intereses, ¿no? Y desde ahí sí quiero también ahorita recalcar algo, es que justo esta es una iniciativa, así como la de Quito Sin Minería, que nace desde el pueblo, desde las personas que quieren ser consultadas y que quieren además defender un espacio de vida que se encuentra amenazado ya sea por el petróleo en el Yasuní o la minería en el noroccidente de Quito, ¿no? Y desde ahí sí hacemos y nos desmarcamos totalmente de la consulta popular que ahorita está impulsando el gobierno, porque es una consulta popular que responde a los intereses políticos de este gobierno, pero además que ha puesto dos preguntas de ambiente, que no vamos a ahondar ahora en eso, pero que finalmente tampoco no solucionan nada ni responden a, digamos, de hecho lo que buscan es hacer servicios ambientales, como toda esta mercantilización de la naturaleza, es decir, tampoco son preguntas de ecologistas como tal, ¿no? Pero quieren aprovecharse también de cómo dicen algo del ambiente y eso confundir a la gente para esas preguntas que sean el gancho para que apoyen a su consulta popular. Y desde ahí nosotros sí somos enfáticos como Yasunidos y lo hemos dicho, la consulta del Yasuní, la consulta de Quito Sin Minería tiene una legitimidad popular porque ha sido el pueblo que decide ejercer este mecanismo de democracia directa. Y en cambio, la consulta popular de este gobierno es una consulta que planea una vez más poner las preguntas que al gobierno le interesa por sus propios intereses políticos, por los intereses de los mismos de siempre, de unas pocas élites en este país, que no va a resolver la situación tan grave en la que estamos ahora en el país. Para eso Lazo se tiene que poner a gobernar, cosa que no está haciendo, y además gobernar para el pueblo y no para unos pocos, ¿no? Eso no va a cambiar con una consulta popular. Y por tanto es una consulta popular ilegítima, ¿no? Entonces desde ahí como sí diferenciar, porque a veces también como la gente, como, consulta popular es como todo lo mismo, y no, y hay como un abismo enorme entre las dos consultas populares. Entonces como eso. Excelente puntualización, Anto. Es importantísimo, importantísimo que diferenciemos bien. Lastimosamente, deberíamos tener bastante experiencia en las consultas populares planteadas por los gobiernos y en esas preguntitas gancho que ponen, las preguntitas gancho, que todo el mundo, ay, sí, quiero que sean apresados los violadores de niños. ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién te va a preguntar eso? ¿Quién te está preguntando eso? O sea, es una cosa absolutamente absurda y lastimosamente nos agarran facilito. Duele decir esto, pero hace muy poco tiempo leí un reportaje que decía que en el Ecuador muy pocas personas leen noticias y de las personas que leen noticias, el 90% de personas solo leen el titular.
gravísimo esto, súper grave. Esa es la manera facilita en la que nos enganchan con una frasecita, listo, enganchados. Es importantísimo estar súper bien informados de los temas, sobre todo si queremos ejercer más control y más presión hacia los gobiernos. Tenemos que estar súper bien informados y poder acceder a este tipo de espacios de democracia directa, que la gente decida, en realidad decida sobre lo que quiere y sobre sus destinos. Mi querida Anto, te agradezco muchísimo, nos está esclareciendo bastante el asunto del Yasuní. Ya sabes, cuenta con este espacio para el apoyo absoluto a la consulta. Le echaremos todas las porras del mundo y le meteremos toda la propaganda necesaria para que la consulta se dé y salgamos finalmente, 9 años después, victoriosos con esta consulta. Muchísimas gracias, mi querida Antonella. ¿Algún mensajito que quieras dejar al final? Sí, no, muchas gracias, más bien Maritza, a ti, a ustedes, a todas, todos los que conforman el MAN. La verdad me parece como un espacio muy, muy importante y fundamental, como justo lo que decía, como estamos igual siempre abrazados entre luchas. Así Por es. ahí mismo caminamos todas, así es que eso, gracias por el espacio y invitarles de nuevo a que estén pendientes ahora de la Corte Constitucional. Y que recordemos eso, justo, ¿no? Que esto es como una consulta no solo de Ellas Unidos, sino que de todas y todos los que finalmente queremos proteger el Yasuní y toda la biodiversidad de especies de animales humanos y no humanos que habitan en este territorio tan hermoso. Así es que eso y un abrazo. Un abrazo, Anto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Conversando con el Man. Ya saben, todos somos Yasuní. No es una loquera de los Yasunidos, de 3 que 4 abraza árboles. No es un asuntito de los locos ecologistas extremistas. No. Póngase a pensar muy bien, ¿qué es lo que está en juego con la explotación del Yasuní? Le cuentearon que el petróleo nos va a sacar de pobres. Bueno, no empezamos a explotar petróleo ayer. Fue hace mucho tiempo y no nos ha sacado de pobres. Y el mismo cuento con la explotación minera. Y como nos comentó nuestro amigo Luis Yupa, también con los espacios de captación de agua, que es un tema que va a venir en el futuro aquí en Conversando con el Man. Quiero cerrar este conversatorio recordando que el día de hoy es el Día Mundial de los Animales. El Día Mundial de los Animales, 4 de octubre, se celebra porque pues, es el día de San Francisco de Asís. La Iglesia Católica determinó, realmente San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre, pero el 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís y se determinó que es el Día Mundial de los Animales. Pero ¿por qué San Francisco de Asís, el patrono de los animales? Porque este señor era un loquito, estaba un poco loquito. San Francisco de Asís, ya saben que yo no le entro mucho al tema religioso, pero esto es interesantísimo saber, porque detrás del asunto religioso había un ser humano muy loco, muy raro, muy especial, y al que le veían todos como el bicho raro, al que seguramente le decían extremista. Seguramente le llamaban extremista a este señor, porque por allá por 1182, él vivió entre 1182 y 1226. Este señor se atrevió a decir lo siguiente: debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y al medio ambiente. Este señor en esa época ya hablaba de convivencia armónica y le veían como el loquito, el tronadito. Pero bueno, ya saben, entonces hoy es el Día Mundial de los Animales, pero nosotros, como así somos, nos hemos tomado, y este es el mes de los animales. Octubre viene cargado de un montón de cosas interesantes que hacer. Nuestros compañeros de Terra Animal van a realizar un conversatorio muy interesante el 12 de octubre en Flaxo, esté pendiente de las redes porque vamos a estar informando sobre este conversatorio un poquito más académico, en donde vamos a conversar sobre temas interesantísimos, los grandes avances que se han realizado en el Ecuador en el tema de defensa de derechos de los animales. Muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados en este espacio. Gracias a la Andre, la Keke, a la Nati y el Bernardo, que forman parte de Conversando con el Man. Gracias a todos por estar conectados. El próximo martes nos estaremos viendo aquí mismo, Conversando con el Man. Mi nombre es Maritza Rubián, les mando un abrazo enorme, tengan una linda semana. Chao.